es el mes reflexivo de lo que estamos haciendo para este próximo, para este ya 2023. Estamos aquí ya con el año encima, pero pues aún hay muchos meses todavía que vienen. Y quisiera que reflexionaras sobre lo que vas a hacer este año, y algo de las cosas que hacemos es algo de lo que te voy a hablar. Hay situaciones que tomamos decisiones, y esas decisiones pues nos pueden afectar muchas veces, y eso queremos que te evites de esas afectaciones este año. Bueno, pues cuando llegamos a la tierra, cuando Dios nos da la existencia, venimos en blanco. No hay nada en nuestra mente. Venimos sin problemas, sin cargas, sin complejos, sin vicios, sin odio, sin avaricia. Pero pues también venimos tal vez sin amor, sin comprensión de muchas cosas, y Dios prepara nuestro corazón para todos estos sentimientos. Con el paso del tiempo nos vamos llenando eso que estaba en blanco, lo empezamos a llenar, vamos poniendo cosas y empezamos a tener pues cargas, ¿verdad? Vicios, odio, avaricia, pero también amor hacia Dios, amor a los demás, entendimiento de Dios, perdón, servicio al prójimo, y vamos acumulando cosas a lo largo de los años de nuestra vida. Todo lo que ponemos lo decidimos nosotros. Todo lo que tú pones en tu corazón, todo lo que tú te llenas, tú lo decides. Voluntariamente aceptamos qué es lo que va a llenar nuestra vida de todas estas cosas. Y esta decisión que tomamos de qué nos llenamos, pues es por el conocimiento que tenemos, a la gente, lo que a veces nos preocupan los papás, ¿verdad? Muchas veces los papás con sus acciones preocupan a los hijos. Pues el ejemplo que nos dan los padres, también de eso nos llenamos. La instrucción que recibimos, lo que nos hablan, lo que nos dicen, lo que escuchamos, lo que nos instruyen en la escuela, lo que vemos en la televisión, las vivencias. Y todo esto, y aún las cosas que empezamos a codiciar, las cosas que empezamos a anhelar, pues todo eso va llenando nuestro corazón y va acumulando estas cosas. Quiero poner especial atención hoy, tengo muchas cosas, vamos llenando, pero hoy quiero que pongas especial atención en las cargas, ¿verdad? En las cargas que aceptamos, no en las cosas buenas, sino quiero enfocarme un poco en las cargas que nosotros aceptamos. Las cargas son cosas pesadas que llevamos y nos hacen más pesada la vida. De por sí la vida ya tiene su complejidad, pues a veces con esas cargas pues nos vamos llevando la vida más pesada todavía, y esas cargas son muchas veces vanas, inútiles e innecesarias. Y pasa el tiempo y dices, bueno, ¿para qué me preocupaba por esto? ¿Para qué me preocupé por esto? Y no se diga el día que la gente parte de esta tierra, pues yo creo que se le da un momento de reflexión, diría, pues por cuántas tonterías me preocupé, por cuántas cosas inútiles y innecesarias cargué mi vida, y ahora voy a estar delante de la presencia de Dios. Entonces, pues es nuestra decisión, ¿verdad? Esas cargas que nos vamos poniendo, cargas que el mundo nos pone, cargas que nosotros vemos a nuestro alrededor y equivocadamente aceptamos. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 1, verso 8. Y aquí vamos a encontrar el ejemplo de cómo el pueblo de Israel fue cargado de actividades, y había una razón. Dice Éxodo capítulo 1, verso 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Entonces el diablo pone cargas en nosotros, que
que nos quitan del enfoque. ¿Qué es lo que buscaba aquí el diablo a través de estas cargas? Pues que el pueblo de Israel se concentrara más en su diario vivir con pesadas cargas que en el propósito que tenía como pueblo de Israel. Una de las razones que vemos que Dios da a Faraón para que dejara libre al pueblo era para que ellos le sirvieran. Entonces, siendo esclavos, pues no tenían tiempo de servir a Dios. Y el propósito por el que estamos aquí es un servicio, hay un plan, hay un destino que tenemos aquí en la tierra que tenemos que cumplir, pero a veces el diablo con las cosas del mundo nos empieza a cargar y entonces ya no tenemos tiempo de lo verdadero y nos perdemos en las cosas vanas. En la actualidad se nos han puesto muchas cargas innecesarias. Son cargas que el mundo pone, que la gente empieza a cargar su corazón y tengo que hacer tal cosa, por ejemplo, comprar cosas. Vivimos en un marketing muy fuerte, la gente quiere comprar, el mundo tiene tantas cosas que vender, hay tantas cosas que tú puedes comprar y pues a veces la tarea es, pues vamos a acumular dinero, vamos a tener más, vamos a comprar, vamos a hacer cosas, esfuerzo por comprar todo esto que el mundo nos ofrece. Buscamos también pues un estatus social. La gente ahora con las redes sociales quiere ser alguien importante, famoso. Ya ni siquiera a nivel mundial, quiere ser famoso entre sus amigos y quiere tener likes. Y cada vez busca más la atención de los demás. Buscamos ser reconocidos en un cierto círculo. Hacernos ricos, ¿verdad? Porque queremos tener esa posición para poder adquirir todas estas cosas. Y el estándar de belleza también, no se diga, pues está cada día más alto y la gente pues se esfuerza, se arriesga muchas veces en su salud, hemos visto, por tener ciertos estándares de belleza y también cuando quieren ser famosos pues hasta arriesgan sus vidas y hemos visto muchos de estos youtubers que han muerto tratando de hacer cosas fuertes. Entonces, pues son cosas innecesarias que la gente está yendo detrás de ello y ellos lo aceptan, es el mundo, ¿verdad? Si tú te das cuenta, uno que ya tiene tiempo dice, bueno, pues cuando yo era adolescente, pues no me preocupaban esas cosas, me preocupaban otras cosas, pero el mundo está en una manera distinta y la gente va aceptando esas cargas. Y esas cargas, pues es un error, te decía, podernos cargar con esas cosas es un error, es una falla y el pecado finalmente o el error, pues nos carga más. Si ve lo que dice Job, vamos a Job capítulo 7, verso 20. Te invito a que lo busquemos, Job 7, 20. Y él dice, si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? A referencia a Dios, ¿por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Y entonces esas cosas que pudieran ser benéficas para nosotros, que entre comillas son benéficas y que son deleites que pudiéramos tener o satisfacciones, se convierten en una carga. Y entonces tenemos esa carga y ese esfuerzo, ese cansancio que hacemos para lograr todas estas cosas, carga nuestra vida y nos vamos desgastando y el tiempo va pasando. No debemos cargarnos de más. La vida misma es pesada, ya lo dice Eclesiastés, la propia vida por el hecho de vivir tiene sus cargas y pues todavía añadimos más cargas a esa vida, pues vamos a tener mucho peso y entonces a la hora de caminar, y dice la Escritura que nuestra vida es como esa carrera, pues a la hora de caminar vamos muy pesados y vamos muy lentos y entonces en los objetivos espirituales y viendo el propósito de Dios que Él tiene para nosotros, pasan los años y decimos, pues sigo sin cumplirlo, sigo sin hacer lo que Dios quiere que haga, me pongo propuestas de nuevo año espirituales y no las cumplo porque me atiborro de todas estas actividades. Y entonces vamos lentamente en ese propósito de Dios. Algo nos enseñó el Señor Jesús muy importante y se lo dijo a sus discípulos y pues lo dice al mundo entero. Y vamos a Lucas capítulo 12, verso 22. Y el Señor hizo referencia a esto, al afán. Y el afán finalmente es una carga. Es una carga que tenemos, que el mundo nos presiona
por tener esas cosas. Cuando dice el Señor Jesús, pues no es así. Veamos lo que dice Lucas 12:22, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. O sea, no se afanen en la vida. De por sí ya tienen su conflicto, pues no se afanen más por las cosas materiales. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. O sea, nuestro fin en Dios es más grande que andar comprando cosas, es más grande que andar buscando el conocimiento de los demás, es más grande que el buscar hacernos ricos, que finalmente cuando dejamos la tierra dejamos todas esas riquezas. Es más, o sea, hay más de nuestra vida que simplemente el comer o el vestirnos. Dice el verso 24, considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? O sea, aquí el Señor Jesús nos enseña, enfóquense bien en su vida, qué cargas van a tomar, qué van a hacer, qué es lo que van a seguir en esta vida. Las cosas materiales no son la razón de la existencia, es algo que nosotros necesitamos. Dios sabe que necesitamos alimento, vestido, una casa, cosas materiales, y Dios las va a proveer. Por supuesto, trabajando con el esfuerzo que hacemos, pero que no sea nuestra carga principal, que no sea nuestro destino el simplemente estar adquiriendo cosas, sino encontremos el verdadero propósito, que lo voy a decir más adelante. Verso 27, considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy es en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Y ve otra vez lo que el Señor le reclama a los discípulos es la poca fe. Y si algo estamos batallando nosotros los cristianos es en esa fe, tener fe. El sustento de la vida cristiana es la fe, el creer lo que Dios dice, el creer lo que Dios puede hacer, el creer en sus instrucciones para poder nosotros seguir esas instrucciones. Y otra vez más les dice, pero ¿por qué? Esto es la preocupación o el afán, es una falta de fe. Porque no estás creyendo en la vida eterna y nos estamos solamente preocupando por la vida humana y física. Entonces tenemos que concentrar nuestro esfuerzo en lo verdadero y Dios hará el resto en nuestra vida. Y a veces nosotros vamos a las cosas secundarias o a las cosas terceras o a las vanas y ahí ponemos nuestro esfuerzo cuando lo estamos perdiendo y no poniendo en las cosas reales. Verso 29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos en inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, sí necesitamos alimentos, sí necesitamos vivir en esta tierra, necesitamos por las cosas cotidianas, pero no por eso vamos a dejar lo esencial de la vida, que es el propósito que Dios tiene. Tenemos que mirar el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Pues es algo eterno, no lo encontramos en la tierra. Y el mismo Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces, el reino de los cielos no es de esta dimensión, es de otra. Solamente estamos aquí pasando en esta dimensión. Entonces, nuestra fe debe estar depositada en lo eterno. Y lo eterno es lo espiritual, lo que permanece. Y tenemos que cargar nuestro corazón acerca de lo eterno. O sea, estamos preparando, algo hablaba este domingo, ¿estás preparando tu vida espiritual este año? ¿Qué propósitos espirituales tienes este año? ¿Qué enfoque espiritual tiene tu vida? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿O solamente nos estamos envolviendo en las cosas humanas? Y las cosas humanas, Dios tendrá preocupación de nosotros por ellas y nos va a proveer las cosas que necesitamos. Y nuestra tarea sí es desarrollar nuestra vida espiritual, prepararnos para esa vida eterna, buscar el conocimiento, buscar el propósito de Dios, buscar servirle, buscar hacer las cosas que van a permanecer en la eternidad. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra principal preocupación? En lo espiritual. Y a veces que nos levantamos,
pues primero vamos al celular y decimos a ver cuántos likes tuve en la noche mientras dormía. A ver quién vio mis memes, a ver quién vio mis cosas, porque eso es lo que yo necesito. O nos levantamos con la preocupación y ahora cómo voy a pagar esto, cómo voy a pagar aquello, en lugar de buscar a Dios y orar y pedirle qué estoy haciendo en lo espiritual. Ojalá si nos preocupáramos por las cosas espirituales, que te levantaras y dijeras, ¿y hoy estoy haciendo las cosas bien? ¿Estoy agradando a Dios con mi vida? ¿Estoy haciendo el servicio correcto para Dios? ¿Estoy estudiando la Biblia lo suficiente como Dios quiere? ¿Estoy orando lo suficiente como Dios quiere? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Qué es lo que buscamos primero? Entonces aquí el Señor Jesús, enfóquense bien. No se afanen por las cosas del mundo, porque esas Dios nos las va a proveer. Nuestro propósito principal es la preparación hacia la vida eterna, el cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros y prepararnos para esa vida eterna. Nuestra fe en Dios es actuar en obediencia, buscándole, y Dios proveerá lo material. Eso es lo que tenemos que hacer. A veces nosotros por andar buscando lo material, pues perdemos buscar a Dios y entonces no tenemos más que lo que podemos lograr con nuestro esfuerzo. Pero cuando buscamos a Dios, Él nos da en abundancia. Él nos da prosperidad. Él es el dueño de todas las cosas. La vida espiritual, el servicio a Dios, el permanecer en santidad, el estudiar la palabra es laborioso. O sea, es cansado. No creas que no es fácil. A veces creemos que lo espiritual es muy sencillo, muy fácil, que todo simplemente tengo un sentir y ya estoy bien. No, o sea, leer la Biblia toma su tiempo. Entender, meditar en la Escritura toma su tiempo. El venir a la iglesia es dejar de hacer cosas, cansarte. Tal vez estabas cansado del trabajo y decidiste, pues tengo que buscar a Dios y vienes cansado al servicio. El buscar la santidad, pues cuesta. El no cumplir los deseos de la carne es difícil. Entonces, son cosas complicadas. Entonces, ¿para qué nos cansamos en las cosas vanas? Mejor cansémonos en lo que permanece para siempre. El mundo no busca lo espiritual. El mundo que busca, pues lo temporal. Porque no entienden lo espiritual, porque su mirada no va más allá de las cosas que hay en el mundo y nosotros tenemos una mirada más allá. Están puestos nuestros ojos como los de Abraham en el reino de los cielos construido por Él mismo, por sus manos, y nos estamos preparando para ir allá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cargarnos y prepararnos hacia ese gran propósito. Entonces, carguémonos de cosas diferentes a las del mundo, no como el mundo se preocupa. El Señor Jesús nos hace una invitación importante, y si es una invitación es porque tenemos la decisión de aceptar o rechazar. Y vean, siempre así son las cosas en la Escritura. O sea, tú decides. A mí me impacta esa frase cuando Moisés está a punto de morir y ve al pueblo ya listo para entrar a la tierra prometida. Les dice, miren, aquí está la vida y la muerte. O sea, el éxito o el fracaso. La bendición o la maldición. Y la única diferencia es obedezcan a Dios. Y esa es su principal carga. Lo que les dice al final al pueblo de Israel es, miren, no les dice prepárense para la guerra, sean más fuertes, ejercítense más, acumulen comida, cuiden sus casas. No les dice obedezcan a Dios si es que quieren entrar permanecer en la tierra prometida, porque estaba ahí delante de él. Él no pudo entrar y sabía que el pueblo iba a entrar. Entonces, ¿cuál es la preocupación que el Señor Jesús tiene con sus discípulos? Es, pues, enfóquense en lo verdadero, no en lo terrenal. Están listos para poseer las bendiciones. Aquí ya les traje el reino de los cielos, tómenlo, pero tómenlo por medio de la fe, pero ustedes deciden si lo toman o no. Entonces, la vida espiritual no es obligada, es una decisión. Y vemos el pueblo de Israel que entró a la tierra prometida, pero después se salió, Dios lo sacó de esa tierra prometida por su desobediencia. Y fue la decisión de ellos, no fue que Dios haya fallado. Entonces, en tu vida, si no hay el éxito que tú esperas, no es culpa de Dios, son tus decisiones.
Porque ¿de qué estás cargando tu vida? ¿En dónde gastas más el tiempo? De tu día, de tus 24 horas, ¿cuánto ocupas en lo espiritual? ¿Cuánto ocupas en buscar a Dios? ¿Cuánto ocupas en los afanes del mundo? ¿Cuánto ocupas en las redes sociales? Pues ahí vas a tener el resultado. Y esa es tu decisión. Y hay una invitación que el Señor Jesús nos hace. Después de haber explicado todo esto del afán, Él entonces hace una explicación algo más profundo, nos hace una invitación, y esa invitación pues tú la puedes otra vez aceptar o rechazar. Y vamos a Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo 11, 28. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces hay una invitación del Señor Jesús: vengan a mí los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. La vida es cansada, te decía. Hay gente que ya está cansada de tantos problemas, de tantas dificultades, tantos problemas, de tantos vicios, de tantas malas decisiones, de tantos fracasos. Y dice el Señor Jesús: ven a mí. Vengan a mí estos que están cargados de tantas cosas, y yo los haré descansar, porque les voy a quitar su carga y les voy a poner la mía. O sea, no vas a quedar descargado, se te va a cambiar la carga. La carga del mundo es más pesada que la carga de Dios, porque Dios nos da una carga ligera. Las cosas espirituales son más fáciles de sobrellevar, más llevadera que la pesada carga que el mundo te pone. El querer ser famoso, el querer ser rico, el querer ser reconocido, el querer ser bello, es más pesado que la carga que Dios te pone de buscar el reino de Dios y su justicia. Si hay una carga que tenemos que llevar, te decía, estudiar la Biblia, pues cuesta. Orar, cuesta. Venir a la iglesia, servir a Dios, todo eso cuesta. Pero no cuesta lo pesado que el mundo te pone. Hay una carga que tenemos que llevar, pero el Señor Jesús nos pone su carga que es ligera. Y entonces me dice: los haré descansar. Pareciera irónico. Dice: bueno, ¿cómo me va a cargar otra vez y voy a descansar? Sí, porque si venías cargando 100 kilos sobre tu espalda y te los cambian por 10, sí que descansas. Entonces cuando tú empiezas a tomar las cargas espirituales y empiezas a enfocar tu vida a ser más espiritual, a obedecer a Dios, a amarle, a buscarle, a servirle, sí son cargas, pero verás que tu vida va a ser más ligera. Verás que tu sueño será más ligero, que apreciarás mejor la vida, apreciarás mejor tu matrimonio, tus hijos, las cosas que están a tu alrededor. Dios nos hace valorar esta vida de una mejor manera a como la hace el mundo. Entonces la carga que Dios te pone es más ligera. Es más sencillo. Es lo que está diciendo el Señor Jesús. Es más fácil ser espiritual que ser carnal. Y es verdad. La vida espiritual es más fácil porque entras a un mundo espiritual donde recibes todo el apoyo y ayuda de Dios. Y en cambio el mundo no te ayuda. El mundo te pone más cargas, como lo hacía el faraón de Egipto sobre el pueblo de Israel. Dice: pues ahora más cargas les voy a poner. Y entre más cargas en el mundo, pues más pesada carga vas a tener. En cambio con el Señor es más fácil. Entonces, pues tenemos que analizar dónde están nuestras cargas. ¿Qué carga? ¿Cuál es tu principal carga en este 2023? ¿Cuáles son tus principales preocupaciones? ¿Qué son tus problemas o tus cargas o dificultades? ¿Qué es lo que te preocupa de este 2023? ¿Es algo espiritual o es algo carnal, humano, y seguro va a ser vano? Entonces, si tú dices: es que tengo que comprar tal cosa, y dices tal vez decir: bueno, es que tengo que trabajar más, tengo que ganar más dinero, tengo que esforzarme más en tener más dinero, pues no es lo correcto, porque pues solamente vas a desgastar tu cuerpo, tal vez consiguiendo un trabajo más, desgastando más tu cuerpo y pues dejando malas actividades espirituales. No estoy diciendo que no trabajes, sino que pues tengas una medida en eso. Entonces
el hacernos ricos, si tu fin es tener más dinero este año, tú lo puedes hacer de dos maneras. O sea, hacerlo en tu esfuerzo o hacerlo en la voluntad de Dios, orando para que Él sea quien te provea en la medida que Él quiere. Vamos a Proverbios capítulo 23, verso 4, y ve lo que dice la Escritura: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. La vida no se trata de comprar. Yo no sé si este año 2023 tienes la meta, voy a comprar un carro, voy a comprar una casa, voy a comprar una tele, me voy a comprar más ropa. No sé si pusiste eso ahí en tus metas. Lo podemos poner como anhelos, si Dios nos cumple los anhelos del corazón. Pero si esa es tu prioridad, y eso está primero que el decir, quiero ser más espiritual, quiero leer más la Biblia, quiero servir más a Dios, quiero conocerle más, pues estás tomando decisiones equivocadas y vas a tener una carga muy pesada. El hacerte rico es muy pesado y es más, lo puedes lograr. Pero ¿qué dice la Escritura acerca de los ricos? Pues que los ricos tienen la preocupación de cuidar su riqueza. Entre más cosas tienes, pues más vas a tener que cuidar tus cosas que tienes. Entonces, pues tú tienes que decidirlo, ¿no? Pero Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en lo correcto. No busques comprar. Qué bueno que Dios te provea, que te dé dinero. Cuando disfrutes ir a un lugar, disfrútalo. Pero no es nuestra principal meta de este año. Que tu meta principal sea, Señor, quiero conocerte más. Quiero saber más de ti. Quiero servirte más. Por ejemplo, el buscar ser aceptados por el mundo, yo creo que es algo que ha cambiado ahora entre los jóvenes. Te decía, esto de la fama, la admiración, el reconocimiento, es algo que ya es muy importante en esos jóvenes. Ya te decía, no necesariamente a nivel mundial, pero en su misma escuela ellos quieren ser famosos, en la familia, en la colonia, en el círculo de amigos que ellos tienen. Buscan, es una carga para ellos en las redes sociales buscar sus likes, y hacen cosas y graban videos y hacen bromas y quieren hacer cosas para que sean reconocidos. Y buscan los estándares del mundo para ser admirados, y a veces en los mismos videos hacen cosas indebidas y no correctas con tal de tener más likes o con tal de que la gente los admire. Y no es nuestro fin ser aceptados. El fin de la tierra o de esta vida no es que la gente te acepte o que el mundo te acepte, es que Dios te acepte. Que Dios acepte tu vida, que acepte tu alabanza, que acepte tu oración. Eso debe ser más importante para nosotros. Debemos buscar más ser aceptados por Dios que ser aceptados por el mundo. Y ve lo que dice Juan. Vamos a Juan capítulo 1, verso 9. La aceptación que buscamos de Dios, fíjate que ya sucedió. En Cristo ya somos aceptados por Él. Tú ya eres aceptado por Dios. Cada vez que tú te acerques a Él en oración, eres aceptado por Él. Cada vez que tú necesites su ayuda, eres aceptado por Él. Cada vez que tú le hagas preguntas, eres aceptado por Él para que las responda. Ve lo que dice Juan capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si queremos ser aceptados por el mundo, sabes, te tengo una noticia, pues no va a ser aceptado a menos que dejes de actuar como cristiano. A menos que dejes tus valores. ¿Por qué? Vamos un poco más adelante en Juan capítulo 17, verso 14. Hablando el Señor Jesús de sus discípulos, Él dice, yo les he dado, hablando al Padre, yo les he dado tu palabra, le dice el Señor Jesús al Padre, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Si nosotros queremos ser aceptados por el mundo, pues cometemos un grave error, porque no somos del mundo. Y si quieres ser aceptado, yo veo a veces muchos creyentes con tal de ser aceptados en las redes sociales, hasta malas palabras ponen imágenes incorrectas, ellos mismos dejan ciertos valores y principios cristianos, porque es la única manera en que te va a aceptar el mundo, cuando no actúes como cristiano. Pero si tú quieres ser cristiano en el mundo, pues el mundo te va a rechazar. ¿Qué le pasó al Señor Jesús? ¿Fue aceptado? No fue aceptado. Fue rechazado hasta la muerte, porque Él no era del mundo y el mundo no entiende las cosas espirituales. Por eso nosotros no somos del mundo, y si tú tratas de ser aceptado por el mundo, pues va a ser una pesada carga que te va a costar mucho y te puede costar hasta cosas espirituales en tu vida. Cuando de quien debemos ser aceptados es de Dios, y Dios te acepta, pero sí tenemos que actuar correctamente, con los valores y principios que nos habla la Escritura. Cuando no nos desgastemos tratando de ser aceptados por el mundo y aún dejando valores cristianos, mejor busquemos ser aceptados por Dios, permaneciendo en esos valores cristianos. Y otra cosa, por último, que quiero tomar esta noche, es la carga religiosa que el mundo pone, que la religión pone. Y ahí te voy a decir qué tienes que hacer para que la religión, la religiosidad no te cargue. Y es lo que la meta, la misión que tenemos como iglesia es que se quite todo estorbo religioso para que la gente se pueda acercar libremente a Dios. Y es cierto, la religiosidad también es una carga, y una pesada carga. Y hemos visto gente, yo escuchaba hace tiempo el testimonio de un joven, era mormón, que él dice, se suicidó y dejó una carta. Y en la carta decía, es que me quito la vida porque yo no puedo con los estándares que me pide la iglesia. En cambio, los que Dios nos pide sí lo podemos hacer. Entonces, ve lo que dice la Escritura y lo que le dijo el Señor Jesús a los religiosos de ese tiempo, Lucas capítulo 11, verso 46. Y Él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Entonces la religiosidad sí nos carga, nos pide cosas que no podemos hacer. Y aquí pues no te dejes cargar por los conceptos religiosos del ser humano, sino por lo que dice la palabra de Dios. Y lo que Dios dice que podemos hacer es que sí lo podemos hacer. Lo que la palabra nos pide que podemos hacer, o que nos manda que hagamos, lo podemos hacer. Igualmente Moisés, antes de que el pueblo entrara, les dijo, porque las cargas que Dios les pide, o los mandamientos que Dios les pide, no son gravosos. No son difíciles para ustedes. Y para nosotros no es gravosa la vida cristiana, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros para poder llevar a cabo todas las cosas que Dios nos pide. Pero para no confundirlo, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues conocer la palabra, estudiar la palabra insistentemente. No conformarme solamente con lo que yo recibo, sino indagar que lo que me están enseñando sea verdad, y delante de Dios ir y acompañado con el Espíritu Santo, que es quien nos guía en toda enseñanza, pedirle que nos guíe. Entonces tenemos que cargarnos de la palabra de Dios, no de las cargas religiosas que el ser humano pone. A mí me gusta lo que también sucede en Hechos capítulo 15, cuando está pues a punto de que la iglesia se separe entre los cristianos y los judíos que querían judaizar a todos los nuevos creyentes, y pues se ponen los apóstoles a buscar a Dios, a ver las cosas que habían pasado, y ellos quedan en algo. Y vean lo que dice, vamos a Hechos capítulo 15, verso 13. Y dice así, cuando ellos callaron, Jacobo respondió, diciendo, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Y con eso concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba para que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de ahogado de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, ¿cuál es la carga que debo tener? Pues la carga que Dios me pone. ¿Y cómo la voy a conocer? Pues conociendo a Dios, conociendo su palabra, para que nadie me dé cargas que no deba cargar. Este es un tema difícil porque muchos pueden tomar como excusa eso de las cargas religiosas para no hacer la voluntad de Dios. Pero aquí se requiere mucha honestidad y sinceridad para hacer su voluntad. O sea, si tú realmente quieres hacer la voluntad de Dios, buscarás en su palabra y harás lo que Dios te dice que hagas. Pero si vas a tomar como pretexto la religiosidad de los hombres para no hacer las cosas que Dios te pide, pues finalmente tú estás en un error y los errores nos llevan a cargas. Pero si tenemos el conocimiento suficiente y la relación suficiente, o podemos tenerla, la relación suficiente con el Espíritu Santo para que Él nos guíe y no tengamos cargas religiosas de más y solamente hagamos lo que Dios nos pide. No debemos llevar cargas religiosas que nos impidan amar a Dios, sino su palabra que nos ayuda a buscarle y a servirle verdaderamente. Si nos enfocamos en las cargas del mundo, no tendremos tiempo ni fuerza para ocuparnos de lo verdadero. Mira, la vida es corta, el tiempo es corto. El esfuerzo, las fuerzas tal vez a veces son pocas y debemos ocuparlas en lo verdadero, no en lo vano e inútil. Tenemos que aligerar nuestra carga porque vamos en un camino. Para buscar a Dios necesitamos tener menos cargas. ¿Por qué? Porque a veces tanta carga de las que te mencionaba y hay muchas otras, pues nos hacen afanarnos tanto en el mundo que no hay tiempo. Y de veras hay cristianos que dicen, no tengo tiempo de leer la Biblia. No tengo tiempo de orar de tantas cosas que estoy haciendo. No tengo tiempo de ir a la iglesia. No tengo tiempo de tomar cursos. Pues entonces, ¿qué fin tienes? Si no hay tiempo para buscar a Dios, pues lo tienes que hacer. Y la manera en que tienes que hacer tiempo para lo verdadero es, pues quítate las cargas inútiles y vanas, para que entonces tengas tiempo para buscar a Dios, tengas tiempo de orar, tengas tiempo de servir a Dios en la iglesia, tengas tiempo de buscarle, de predicar el evangelio, de hacer todas las cosas espirituales. Aligera tu carga. Si hay cargas, pero la carga que el Señor Jesús nos pone es más ligera. Hay cargas que son parte de la vida y parte del propósito de Dios, pero la decisión es tuya. Vamos por último a Hebreos capítulo 12, verso 1. Y ve lo que dice aquí la Escritura y con esto quiero que se quede en tu corazón. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia o del error y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, hay una carrera por delante con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despojémonos de cargas inútiles. Yo te exhorto ya, si algo quiero dejar esa noche contigo es, ¿cuáles son tus cargas en el 2023? Si no hay cargas espirituales, objetivos espirituales o cosas espirituales que quieras cumplir, pues yo creo que están mal tus prioridades. Y sí, quítate las cargas que el mundo te ha puesto, vanas, inútiles e innecesarias.
Y esto tienes que traer a los pies de Dios, esas cargas, y decir, a ver, Señor, esta carga si es válida, esta no es válida. Y Él te dirá y te enseñará cuáles debes quitar de tu corazón y dejará las correctas y sentirás un gran alivio este 2023 y podrás correr esta carrera, podrás correr este año 2023 ligero, descansado, gozoso y alegre, sí con esfuerzo. Tal vez vas a llegar a fines de diciembre un poco cansado, pero no como las cargas del mundo. Cierra tus ojos un momento.